En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo, segunda sesión, los 10 mandamientos. Capítulo segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Artículo quinto, el quinto mandamiento, no matarás. Habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. Continuamos subiendo el monte Sinaí de la mano de Moisés a recibir allá arriba los 10 mandamientos. Son 2.285 metros que mide el monte Sinaí y el catecismo dedica 505 números al estudio de los 10 mandamientos, es decir, subiremos 4 metros del monte Sinaí por cada número del catecismo que estudiemos. Hoy nos encontramos en el metro 1022 de altura. Estamos en el segundo apartado de este artículo, donde el catecismo dedica 18 números al estudio del tema que tiene como título El respeto de la dignidad de las personas. Hoy vamos a profundizar en el número 2290, en continuación con el tema que iniciamos en la catequesis pasada, el respeto de la salud. Número 2290 del Catecismo de la Iglesia Católica dice, la virtud de la templanza conduce a evitar toda clase de excesos, el abuso de la comida, del alcohol, del tabaco y de las medicinas. Quienes en estado de embriaguez o por afición inmoderada de velocidad ponen en peligro la seguridad de los demás y la suya propia en las carreteras, en el mar o en el aire, se hacen gravemente culpables. Este número, como decíamos en la catequesis anterior, nos ayuda a ir descendiendo en cuestiones que son muy prácticas de la vida. Y vamos a esa practicidad de la vida de la mano de la virtud de la templanza, que es la virtud que conduce a evitar toda clase de excesos en nuestra vida. Decíamos en la catequesis anterior que la templanza se caracteriza por moderar la atracción de los placeres, por procurar un equilibrio en el uso de los bienes creados, para asegurar el dominio de la voluntad sobre los instintos. La virtud de la templanza va a ser pues muy importante y es de las virtudes que nuestra sociedad más ha olvidado. Tanto la ha olvidado que carece de ella. Porque estamos construyendo lastimosamente una sociedad al ritmo de los impulsos, al ritmo de las compulsiones, al ritmo de las ansiedades. Y esa es la sociedad que nos toca. Dicho de otra manera, ¿no? El mayor enemigo de nuestra propia salud solemos ser nosotros mismos. Pero parece ser que siempre nos gusta echar la culpa a otro. A que tenemos una enfermedad mental, a que tenemos un pasado fuerte, etcétera, etcétera. La virtud de la templanza quiere que el hombre sea señor de su vida. Quiere que el hombre sea dueño de su vida en vez de ser esclavo de sus pasiones, esclavo de sus impulsos, esclavo de sus ansiedades. Y por eso este número 2290 del Catecismo habla del abuso. Y lo que el Catecismo condena no es el uso, sino el abuso. Y es una distinción correcta
que hace la moral católica, porque no es una moral represiva, ni que tienda a negar cualquier tipo de gozo sensible o material que el hombre pueda tener, sino que la moral cristiana lo que hace es llamar al hombre a encontrar el equilibrio en todo lo que hace en su vida. No lo reprime, más bien lo libera, pero lo libera con el equilibrio justo. Los católicos no tenemos esa concepción dualista que es muy propia de las culturas orientales, donde hay que a todo apetito, a todo goce sensible, hay que considerarlo pecaminoso, porque el hombre tiene que ser puramente espiritual y se rechaza el cuerpo y todas las cosas que tengan que ver con el cuerpo, ¿no? Los católicos no somos así. El Señor nos ha dado la capacidad de gozar y de disfrutar sensiblemente del mundo que nos ha regalado. Pero la clave está en no abusar de ese regalo. Usarlo en la medida en tanto y cuanto me ayude a vivir bien, en tanto y cuanto me ayude a salvarme, pero nunca abusando de ello. Cuando alguien disfruta de los goces sensibles sin que tenga capacidad de renunciar a ellos, entonces eso lo convierte en un esclavo. Tengo toda la oportunidad de decir sí, pero también tengo la oportunidad de decir no. Y en el justo equilibrio llegará el momento donde puedo hacer uso de las dos. La virtud de la templanza me regala el equilibrio de saber disfrutar y el equilibrio de saber renunciar, de saber decir hasta aquí. Por eso el catecismo nos habla de que además de evitar toda clase de excesos, el abuso de la comida, del alcohol, lo que vimos en la catequesis anterior, dice también evitar toda clase de excesos del tabaco, de las medicinas y de la inmoderada velocidad. Qué cosa tan concreta. Fíjense, queridos amigos, en el tabaco existe un aspecto de gravedad superior a otro tipo de atracciones sensibles, por el hecho de que en el tabaco se da una adicción física. Y esa adicción viene por el elemento químico que contiene el tabaco y que es muy peligroso para la salud. No se puede equiparar el mismo nivel de abuso de la comida con el abuso del tabaco por esa adicción que genera esa sustancia. Además, el tabaco en sí mismo tiene un elemento perjudicial que la comida no tiene. Por tanto, puede haber una gran esclavitud por el factor de adicción que genera el tabaco. Es muy curioso que a los consumidores de tabaco, a los cuales se les dan los datos que son muy duros en cuanto a las consecuencias de muerte por cáncer, sin embargo, a pesar de eso existe la dificultad de dejar esa adicción. Enfrente a todas las campañas para que la gente deje de consumir tabaco, ¿qué tan difícil es dejar ese vicio? O cuando un médico le dice a alguien, usted debe de dejar de fumar, ¿qué tan difícil es dejar de fumar? Y evidentemente estamos en un caso de abuso, ¿no? Estamos no queriendo generalizar una persona que fume un cigarrillo, un tabaco, yo qué sé. Pero en los casos de abuso, de las adicciones ya al tabaco,
Cuando uno sabe que algo le está perjudicando a su salud y no es capaz de dejarlo, entonces usted experimenta una tremenda esclavitud. Y ante esto, el primer paso para superar una esclavitud tiene que ser el reconocerla. Porque se sufre mucho cuando uno toma una postura de no reconocimiento de la realidad. Esto también le pasa al alcohólico, claro que sí. Por tanto, lo primero que debemos hacer es reconocer la realidad y no ponernos a la defensiva. Nuestra realidad y reconocerla nos tiene que llevar a mejorar, no a defender mi vicio. No hay que caer en el error de quedarnos defendiendo mi vicio. El vicio es una esclavitud y no caben justificaciones. Ante todo esto, va a ser muy importante de parte nuestra mirar a cada persona en su individual, la realidad de cada persona en su individualidad. Las adicciones, los vicios, no todos ellos se arreglan solamente con decir, lo voy a dejar y ya. Ojalá fuera así. Alguna persona podrá contar su historia y decir, sí, yo un día dije no más y no más. Excelente. Totalmente loable. Pero no es la realidad de todos. Hay otras personas que les cuesta muchísimo decir, lo dejo y ya, y lo hacen. Ver a cada uno en su individualidad, el proceso que cada uno necesita. Algunos serán más rápidos, otros serán más lentos. Y a cada uno hay que tenerle la paciencia y la compasión cuando está en el proceso de ir dejando sus vicios, especialmente este del tabaco. Por tanto, uno debe de luchar siempre por intentar ser mejor, por intentar dejar atrás todas estas esclavitudes, todas estas adicciones. Y mientras vamos luchando con eso, hacernos el propósito de aunque caiga, no pacto con ellas. Y no me dejo robar la paz. No pacto con ellas. Hay muchas personas que cuando están dejando algún tipo de adicción, en especial esta del tabaco, cuando se proponen, bueno, voy a ir dejando de fumar, eso le lleva en su vida a tener muchas tensiones, mal humor, se amargan con todo el mundo que les rodea. Y entonces por eso es importante llenarnos de paciencia y de compasión para ir yendo y caminando con ellos en este proceso. No lo van a dejar a la primera, pero con nuestro acompañamiento, con nuestra compasión, con ese ir dejando poco a poco, lo van a lograr. Es importante, queridos amigos, ir dejando nuestras adicciones, no tanto por el voluntarismo, porque yo quiero, sino también hay que pedirle al Señor que nos dé la gracia de poder hacerlo sin perder la paz, sin estar peleado con todo el mundo, sin que todos los que me rodean tengan que aguantarse mi genio porque hoy no he fumado, o mi grosería porque hoy no he fumado, o mi nerviosismo porque hoy no he fumado. Hay que pedirle al Señor que no te deje perder la paz. Y todos los que estamos a su alrededor también tenemos que pedirle al Señor que no nos deje perder la paz ante todas esas reacciones. En ese equilibrio,
entre el disfrute de los gozos sensibles y también la renuncia a esos goces, está la santidad. Eso nos lo regala la virtud de la templanza. Y Dios nos va regalando poco a poco la capacidad, la gracia de saber renunciar, aunque eso nos cueste un gran sacrificio, hasta que llega el momento que esa renuncia se hace incluso con alegría. Los adictos al tabaco, los consumidores del tabaco que todavía no son adictos, tienen que hacer un ejercicio importante para pedirle al Señor el don de ser dueños de ustedes mismos, el don y la gracia para tener la suficiente caridad con todos los que le rodean. Es un trabajo muy hermoso, pero muchas personas lo han podido hacer y por tanto nadie puede decir yo no. Será cada proceso distinto, pero hay que hacerlo porque te estás dañando tu salud. Luego el catecismo da un paso más y nos pone otro. Las medicinas, el abuso de las medicinas. Nosotros podemos pecar con el recurso desequilibrado de la automedicación. Existe en nuestra sociedad una especie de obsesión hipocondríaca de automedicarnos de todo y por todo, de inventarnos incluso las enfermedades para consumir medicinas. Y eso me lleva a una adicción a la medicina, que la mayoría de las veces es psicológica, que procede de una autoobservación obsesiva. Y un día le duele una cosa, al otro día le duele otra, al otro día le duele otra, y para cada uno de esos dolores inventados hay un consumo de medicina automedicado, automedicado. Mucho cuidado con esto. Hay dos tipos de personas en este caso. Unas que son las que nunca quieren ir al médico, tercas, que se quieren arreglar por su propia cuenta. Incluso escucha uno decir, es que los médicos no saben nada. Y hay veces uno tiene que ser un poco humilde para pedir ayuda, para dejar que otro le examine, para dejar que otro haga un parte sobre tu salud. Si en uno de esos análisis sale algo, este tipo de persona siempre tiene la tentación a no querer reconocerlo. Se equivocó el médico, dice. Y muchos de ellos tienen miedo a la verdad y por eso no se exponen a lo que es lo normal, que es por lo menos una vez al año hacerse su examen físico. Hay que vencer la tentación de estar a la defensiva frente a la realidad de mi propia salud. Hay que ir al médico por lo menos en lo que es lo mínimo indispensable antes de que sea demasiado tarde. Porque la medicina, en cuanto más preventiva, mejor es. Por tanto, debemos dejar de ser tan tercos para atender nuestra propia salud. Y está el otro grupo, que es todo lo contrario. Son las personas que caen en la obsesión, en una preocupación desequilibrada por su salud. Son los que tienen que llamar al médico todos los días.
son los que se automedican. En su casa es una completa farmacia. Los dos extremos son incorrectos. Y habrá que autoexaminarse y caer en cuenta si es que estamos en uno de estos dos extremos. Y tomar una decisión en humildad. No me voy a automedicar, no me voy a hacer médico de mí mismo. Voy a tener la suficiente humildad para ponerme en manos de quien me tengo que poner en los momentos determinados. Luego el catecismo da un paso más y nos pone otro vicio: la velocidad. Fíjese cómo lo expresa el catecismo de una manera tan concreta. Quienes en estado de embriaguez o por afición inmoderada de velocidad ponen en peligro la seguridad de los demás y la suya propia en las carreteras, en el mar o en el aire, se hacen gravemente culpables. Creo que más claro no puede hablar el catecismo. Nuestra responsabilidad es grave en la carretera. Para basarnos en este comentario del catecismo, vamos a tomar mano de un documento del Pontificio Consejo para la Pastoral de los Emigrantes e Itinerantes, que se publicó en junio del año de 2007, y el título era precioso: Orientaciones para la Pastoral de la Carretera. Es increíble la Iglesia cómo está metida en todo, cómo tiene esta sensibilidad en todo. La Pastoral de la Carretera. Muchos de ustedes ni siquiera habrán escuchado este título. Y en este documento tan hermoso, hace la Iglesia una reflexión del por qué la Iglesia tiene que llamar la atención, tiene que prender un semáforo en rojo ante toda la situación que ocurre en las carreteras. Incluso en algún momento ante este documento hubo muchas críticas. Los periódicos ponían, por ejemplo, ¿qué tiene que ver la fe con la velocidad? ¿No? Y ciertamente tiene mucho que ver la fe con la velocidad. La vida espiritual no es un capítulo aparte de nuestra vida cotidiana. Es la misma vida que tenemos. Y esa velocidad hay que iluminarla y confortarla con Cristo. No es una cosa para taparse los ojos que anualmente en los accidentes de carretera se cause en el mundo 1.200.000 muertos. No es para taparse los ojos que aquí en el estado de Georgia hay 2.000 muertos en accidentes de la carretera. Y en el mundo hay 50 millones de heridos cada año a causa de los accidentes de carretera. ¿Cómo no se va a pronunciar la Iglesia ante este drama? Ante estos números hay muchas implicaciones morales que son graves. Porque conducir un coche, conducir un barco, una nave del mar, conducir un avión, tiene muchos aspectos morales. Fijémonos en esto, queridos amigos. La buena conducción presupone el cultivo de muchas virtudes. Esto es hermosísimo. Conducir bien un barco, un coche, un avión, tiene muchas virtudes: el dominio de sí mismo, la prudencia, la cortesía, el servicio, la paciencia.
Son las virtudes de conducir. Y también tiene vicios que se presentan en el volante. El instinto de dominio, la prepotencia, la ira, la irresponsabilidad, la rebelión ante la norma, la rebelión ante la autoridad. Hay personas que toman un coche y se compran el más potente para creerse más que los demás. Se creen los dueños de la calle. Es como un instinto de dominio, de que me miren, de la prepotencia. Hay personas que manejan con ira, que están todo el tiempo ahí en el sonido, en el claxon, en el pito, empujando a todo el mundo. Hay personas que manejan con la botella de licor en la mano. Hay personas que no hacen caso a ninguna norma, tampoco a la autoridad. Esto lo vemos todos los días. Y estos pecados le causan a Georgia 2.000 muertos al año. Usted sabe que son 2.000 familias llorando porque sus hijos, sus esposos, sus mamás han muerto en un accidente de tránsito porque otro estaba manejando con instinto de dominio, con prepotencia, con ira, con irresponsabilidad, no haciendo caso a las normas o huyendo de la autoridad. Tú sabes cuánto dolor esto procura en nuestra sociedad. Por eso el catecismo lo pone así, una afición inmoderada de la velocidad. Parece ser muchas veces que las personas que se montan en sus coches parece que tienen un problema de imagen y entonces tienen que montarse en ese coche a dar imagen, como que la velocidad les sube la estima. Cuando van al lago se montan en un jet ski y parece ser que ir en ese jet ski queriendo volar les sube la estima y terminan matándose. Parece ser que algunas personas en nuestra sociedad la velocidad les hace valorarse más. Y qué errado están. Aquellos que consideran que la vida es muy aburrida y entonces por eso tienen que irse ahí en el 85 a 120 millas por hora. Se asusta cualquier persona que va manejando alrededor de ellos cuando pasan a estas velocidades extremas e intentan compensar un vacío existencial o una vida aburrida poniendo en riesgo a todo el mundo. Eso es un peligro para ellos y para todos. También puede haber un conflicto de soberbia, un conflicto de superioridad donde nace de la necesidad de humillar al otro. Hasta allá se puede llegar. Hay personas que se sienten humillados cuando alguien les adelanta en la carretera y ahí se ponen a competir en la carretera uno y el otro. Y muchos podemos caer falsamente en esas trampas. Este documento de la Iglesia nos hace referencia a 4 virtudes en el momento de conducir un coche, un barco, un avión, lo que sea. La primera virtud es la virtud de la caridad, porque Jesús nos dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y quererse a sí mismo es una condición indispensable para conducir responsablemente un vehículo. Porque muchas imprudencias en la carretera son manifestación de la amargura interior que una persona tiene, de un autodesprecio que una persona tiene, de un concepto equivocado de sí mismo. La caridad hacia el prójimo, especialmente hacia los más débiles en el volante,
que son los ancianos que manejan, que son los que están apenas aprendiendo o son los que están muy inseguros de meterse en estas grandes calles. Tenemos que ser caritativos con ellos, con los más débiles en el volante. Fíjense, queridos amigos, que ante esto, en el año de 1946, imagínense hace cuánto tiempo, el Papa Pío XII mandaba un mensaje muy hermoso a los automovilistas. En 1946 todavía no existían tantos coches. Y el Papa Pío XII les decía a los automovilistas: no olvidéis respetar a los usuarios de la carretera. Observad la cortesía y la lealtad hacia los demás conductores y peatones, y mostrarles vuestro carácter servicial. Enorgulleceros de saber dominar una impaciencia a menudo muy natural, de sacrificar nuestro sentido del honor para que triunfe esa buena educación que es un signo de la verdadera caridad. Esto fue dicho en 1946. Imagínate todo lo que podríamos rescatar hoy día. Nos tendríamos que sentir orgullosos cada vez que nos montamos en un coche y somos capaces de dominar nuestra impaciencia. Y ese dominio de nuestra impaciencia nos va a dar honor. No es estarle ahí pitando al otro, eso no me da honor, es tener la paciencia, eso me honorifica. Y de esa manera no solo evitamos accidentes desagradables, sino que además construimos el hacer de ese automóvil un instrumento más útil para nosotros mismos y para los demás, incluso capaz de crear comunión y no muerte. Segunda virtud, la virtud de la prudencia. Supone esta virtud no sobreestimar las propias cualidades, porque cuando uno subestima esto, es uno de los mayores peligros que podemos tener en la carretera, en sentirnos demasiado seguros. Es que a este coche no le pasa nada porque es el mejor de todos. Cuando uno se ve involucrado en un accidente, lo normal es escuchar: yo no tenía intención de chocar a nadie, pero lo chocaste. Yo no tenía intención de hacerle daño, pero lo mataste. El ser humano tiene que tener una capacidad de ponderar la oportunidad de corregir cualquier riesgo o de no correr ese riesgo. Y para ello está la virtud de la prudencia. Sé prudente cuando manejes. No se vale decir: yo no pensaba, yo no quería, yo no me imaginaba que iba a pasar todo esto. No se vale decir eso. Tienes que ser prudente en el volante. Y esto supone humildad para no sobreestimar mis propias cualidades de buen conductor o de tener un muy buen coche. Exige que tengamos preocupación para manejar bien, para ver bien, para saber las normas bien, para afrontar cualquier imprevisto. No puedo estar conduciendo encima de la otra persona para que cuando algo pase no me dé tiempo de reaccionar. Eso se llama prudencia. Tercera virtud, la justicia. La justicia exige que quien conduce tenga un conocimiento completo del código de circulación. Para eso nos mandan a estudiarlo. La virtud de la justicia nos obliga a saber conducir. También, si algo ha sucedido, la virtud de la justicia nos obliga a reparar el mal que hayamos hecho. Incluso
a pedir el perdón requerido. Y la cuarta y última virtud, la virtud de la esperanza. En el viaje hacia nuestro destino, los cristianos sabemos que Dios camina con nosotros y que nos preserva de muchos peligros. Y este documento de orientaciones para la pastoral de la carretera, al que hemos hecho referencia en esta catequesis, nos invita a emprender todos nuestros desplazamientos a donde vayamos en la presencia de Dios. Nos invita a encomendarnos, por ejemplo, a nuestro santo ángel de la guarda, a San Cristóbal, el patrono de los peregrinos, al arcángel San Rafael, a Santa María del Camino. Más aún, nos invita a tener momentos de oración durante nuestro viaje y muy especialmente el rosario. Y dice este documento, referente al rosario, el Santo Rosario, debido a su ritmo y a su repetición apacible, no nos distrae cuando estamos conduciendo. Al final, termina este documento pontificio con los 10 mandamientos del conductor. Primer mandamiento, no matarás. Segundo mandamiento, que la carretera sea para ti un instrumento de comunión entre las personas. Tercer mandamiento, que la cortesía, la corrección y la prudencia te ayuden a superar los imprevistos. Cuarto mandamiento, sé caritativo y ayuda al prójimo en su necesidad, especialmente en la víctima de un accidente. Quinto mandamiento, que este automóvil no sea para ti expresión de poder o dominio. Sexto mandamiento, convence con caridad a los jóvenes y a los que ya no lo son, para que no se pongan al volante cuando no están en condiciones de hacerlo. Séptimo mandamiento, apoya a las familias de las víctimas de accidentes. Octavo mandamiento, haz que se encuentren las víctimas con su agresor en un momento oportuno para pedir perdón. Noveno mandamiento, en la carretera, protege siempre al más débil. Y décimo mandamiento, siéntete tú mismo responsable de los demás y prevé los errores de los demás.